Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a buscar el inicio puntual para que también podamos terminar de manera puntual. Me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a la doctora Nora Kerik, que es de verdad un personaje, se lo decía, digno de admiración y de reconocimiento, que es quien va a estar hoy con nosotros en esta plática. Les cuento un poquito. Solo una de las cosas así de los highlights que tenemos en su carrera. Ella formó parte del equipo que echó a andar el primer PET y ciclotrón aquí en México. Y en colaboración con Nora Valkov, que es directora del NAIDA, que es este centro de adicciones. Ahorita ya les explicaré un poquito más, Nora. Trabajan en conjunto y justo se volvió ella también asesora en un grupo pues bastante serio con el Senado de la República, justo con este debate que había de si estaba la legalización o no de la marihuana, justo promoviendo y explicando y dando la información de todos los efectos de las drogas en el cerebro. O sea que en el tema del cerebro y de las drogas es toda una eminencia. Así que pues Nora, te damos la más cordial bienvenida, te recibimos con mucho gusto y esperamos que, bueno, en esta plática todos nuestros papás aprovechen la información y podamos estar conscientes de cuál es el papel que jugamos nosotros como padres en la educación de nuestros hijos en base a toda la prevención. Y básicamente la intención de esta plática es estar informados, porque mucho lo que nos pasa en la preparatoria es que a veces los chavos se sienten más informados que los papás y en muchas ocasiones los papás acaban sintiendo esto, y por eso es tan importante que estemos todos en un canal realmente con información verídica y con información que podamos justo hablar con ellos y que nos ayude en este camino, ¿no? De ayudarlos a convertirse en adultos y seres de bien. Así que, pues Nora, bienvenida, te quiero dejar el micrófono. Ahora Y sí. pues arrancamos contigo. Cuéntanos un poquito esto del NAIDA, ¿qué es? Ok, Porque obviamente lo escucharon, pero cuéntanos, porque por ahí creo que es importante que se sepa. ok. Bueno, ante todo, bueno, los saludo a todos y te agradezco a ti, Katy, por invitarme a dar esta plática. Creo que es muy importante que se difunda toda esta información y sobre todo a padres de familia y a maestros y a toda la gente que está en contacto con jóvenes, porque se vienen épocas difíciles y creo que tenemos que tener todos los argumentos para saber qué vamos a contestar a nuestros hijos y cómo vamos a manejar esta situación. Cuando yo arranqué el primer PET y ciclotrón en México, tuve contacto con la doctora Nora Volkov. Nora Volkov también es mexicana. Ella es egresada de la UNAM, psicóloga, psiquiatra, y ella comenzó cuando se creó el primer PET en el mundo. Entonces ella se dedicó mucho a lo que es adicciones. En este momento, hace más de ya 3 décadas que se dedica al tema de adicciones y es la directora del National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, maneja todo el budget de adicciones de Estados Unidos y hace 3 décadas que ella está en ese puesto, haciendo análisis y estudios de PET en todos los sujetos que tienen adicciones, diferentes drogas. Entonces tuve contacto con ella y obviamente empezamos un proyecto en México dedicado a adicciones. Lo que tocamos en México fue el tema de inhalables, que es una droga que no hay en Estados Unidos, pero bueno, comenzamos acá en México y obviamente salieron varios brazos del proyecto de investigación y fue como empezamos a recibir sujetos con marihuana, cocaína y otro tipo de drogas, ¿no? Y hoy en día ya en México, y las imágenes que ustedes van a ver, pues son imágenes ya de México, ya y muy pareados con el resto del mundo. Es el mismo resultado en todas las drogas y sobre todo en el tema de la marihuana, que es un tema candente por el tema de la legalización, ¿no? Entonces, no sé si quieren... comenzamos. Perfecto, sí. ¿Sí? Voy a poner la pantalla. No sé si todo está bien. Perfecto, Nora, sí. Podemos ¿Sí? arrancar, sí, sin Ok. problema. Bueno, entonces el tema a tratar es obviamente si daña el cerebro el uso de la marihuana y es una perspectiva de México porque pues ya son casos de México, ¿no?
Ok, los voy a ir llevando de la mano, ir explicando definiciones hasta que toquemos el tema como tal de las imágenes y del daño de la marihuana en el cerebro, ¿ok? De los efectos. Lo que sí estoy sintiendo, escucho micrófonos, sí les pediría por favor que si los ponen en mute. Y bueno, entonces, ante todo, ¿qué son las drogas o sustancias de abuso? Y eso es muy importante entender que la droga corresponde a una sustancia química, ya sea natural o artificial. Esto hay que entenderlo, que al ser incorporada al organismo por cualquier vía, y les comento por cualquier vía porque no necesariamente tiene que ser intravenosa, la marihuana se puede fumar, se puede comer, va a tener efectos en el individuo, los cuales van a involucrar una modificación de la conciencia, del estado de ánimo de la persona, de procesos de pensamiento, y va a alterar su sistema nervioso central, y cuando esto se administra de una forma crónica va a causar dependencia. Y nosotros vamos a ver cómo van a ir cambiando, va a haber cambios en el cerebro, en el sistema nervioso central, porque las drogas tienen efectos agudos, donde obviamente el sujeto tiene euforia, dependiendo de si son inhibitorias o excitatorias, y va a tener efectos crónicos si el paciente los toma con una forma de cronicidad, ¿no? Entonces, una adicción es una dependencia, ¿no? Se define como una dependencia, un conjunto de trastornos psíquicos caracterizados por una necesidad compulsiva del consumo de estas sustancias. Nosotros vamos a ver por qué el sujeto tiene esta necesidad compulsiva o patológica, ya sea para compras, comida, para sexo, para abuso de sustancias, para la comida, etcétera. El estrés inclusive se considera también que causa esa misma liberación de dopamina. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo van a actuar las drogas en el cerebro? Entonces, las drogas como sustancias se van a dividir, obviamente van a tener una similitud a nivel estructural con los neurotransmisores del sistema nervioso central y van a estimular o van a inhibir las vías fisiológicas fundamentales. Entonces tenemos los depresores del sistema nervioso central, tenemos los estimulantes del sistema nervioso central, los opiáceos y los cannabinoides que entran dentro de otra categoría. Y van de una forma repetitiva, van a inducir cambios a nivel celular. Si es crónico, va a haber cambios a nivel de la neurona. Entonces, como vemos aquí, tenemos los depresores, que están entre ellos la morfina, benzodiazepinas, el alcohol es un depresor. Tenemos el tolueno, la marihuana, que es un depresor. Las drogas estimulantes, que están las anfetaminas, cocaína, la cafeína. Y tenemos las alucinógenas, que está el LSD, el éxtasis y obviamente el tolueno, ¿no? Entonces, ¿cómo van a producir las drogas sus efectos en el cerebro? Esto es muy importante. Todas las drogas van a producir un aumento de actividad del sistema dopaminérgico mesocórtico-límbico. ¿Qué significa esto? O sea, en español. Hay unas vías que nosotros, esto es un corte del cerebro, de este lado se aparece, viene siendo el área frontal. Hay unas vías que se le llama la vía tegmental ventral, que va directo hacia la corteza frontal. Si ustedes se tocan la frente, eso viene siendo la corteza frontal, ¿ok? Es un área muy importante para liberación del sistema dopaminérgico y que tiene que ver también con la parte de cognición y de emociones de efectividad. Ahorita vamos a ver cuáles son las áreas del cerebro. Entonces, si todas las drogas liberan dopamina, van a crear el mismo pico. Como ustedes ven en esta imagen, hay un pico aquí con las anfetaminas, lo mismo es con las cocaína, lo mismo es con la marihuana y también lo mismo es con el estrés. Se ha demostrado que pues, sujetos que sienten mucho placer al tener situaciones de estrés, como rapelear o ciertas cosas, van a causar liberación del sistema dopaminérgico. Hay muchas formas de estudiar el cerebro. Se puede estudiar por una resonancia magnética, funcional, estructural, pero la tomografía por emisión de positrones, que es el estudio que vamos a ver ahorita, es un estudio muy sensible en el cual vamos a cuantificar nosotros los efectos
de las drogas, la farmacodinamia. Podemos llegar a nosotros a hacer detecciones de ligandos, de receptores, de blancos enzimáticos. Entonces, es un estudio muy sensible. Hoy en día la tomografía por emisión de positrones es un estudio, lo que le llamamos híbrido, se utiliza para cáncer. En los hospitales importantes hay equipos de estos y es un estudio en el cual uno puede tener la tomografía, uno puede tener el estudio PET y la fusión de las dos imágenes, por eso le llamamos híbrido. Pero cuando hablamos de neurología, va a tener ciertas líneas de trabajo. Por ejemplo, en el instituto trabajamos en demencias, en epilepsia, en tumores cerebrales y en psiquiatría tocamos el tema de abuso de sustancias. Hay muchos radiotrazadores para diferentes blancos moleculares. El que vamos a tocar ahorita son estos dos, que es la fluorodeoxiglucosa, el FDG, y los estudios de dopamina. Este es un estudio de tomografía por emisión de positrones. La imagen de abajo es un estudio que se hace muchos años, se utiliza para ver viabilidad coronaria. Se hacen en pacientes que tienen isquemia y se ve muy bien el corte del corazón. Este es un corte normal. Y el de al lado derecho, pues aparece el defecto, donde está la flecha, aparece el defecto de un paciente que tiene una isquemia del miocardio. Lo mismo ocurre en el cerebro. El corte de arriba es un corte ya un poquito viejito, es una imagen de las primeras que salieron de PET cerebral, donde se ve la imagen del cerebro en amarillo, en el área frontal, que estamos hablando que hay un metabolismo cerebral normal. En el área donde aparece la flecha, yo no sé si ustedes logran ver que yo estoy marcando con la flechita o no. Se ve clarísimo, con tu flecha vemos los demás. Ok, perfecto. Entonces aquí aparece en colores ya azules, en los cuales prácticamente ya no hay metabolismo cerebral. Me regreso tantito a la imagen. Si ustedes ven aquí hay una escala de colores a un lado, que es rojo hasta arriba y azul hasta abajo, ¿no? Azul-negro. Esta escala es internacional. Todos los equipos en Cleveland y en Europa y en Alemania y en Inglaterra y en todo el mundo manejamos esta escala de colores. Cuando el equipo nos arroja el estudio ya terminado del paciente, nosotros a través de esta escala de colores podemos saber cuál es el nivel máximo. El nivel máximo es el rojo, el nivel máximo de metabolismo cerebral. Es el 100% de cómo está funcionando nuestro cerebro. Cuando llegamos al azul y escalas de negros es que no hay funcionamiento del cerebro. Hay una disminución muy grande del metabolismo cerebral. Ahorita vamos a ver los efectos de la marihuana. Entonces, todas estas imágenes nos van a ayudar, ya sea durante la exposición del paciente o posterior a la exposición a la droga, a evaluar los efectos de las drogas, a establecer relaciones conductuales, a evaluar los efectos de la abstinencia, a estudiar cambios neuroquímicos. Es muy importante un entendimiento multidimensional del abuso de las sustancias. Y ahora sí, ¿cómo es que debilita el sistema dopaminérgico las drogas? Esto es una neurona y cuando vamos a ver el del medio, que es el control o es un estudio normal, es una neurona en el cual se libera la dopamina es una sustancia que causa placer. Se libera la dopamina y estas llantitas azules que ustedes ven acá son los receptores dopaminérgicos. Generalmente se recibe la dopamina, se crea el placer y se regresa. Hay un regreso de la dopamina y ahí terminó la función de la dopamina. En el caso de una droga, aquí puse el abusador de cocaína, como ustedes ven, la liberación de dopamina no está controlada, se libera y se libera y se libera dopamina, pero y entonces el placer está aumentado, que esto ocurre con todas las drogas, pero con el abusador, con una persona que lo consume crónicamente, estos receptores cada vez van desapareciendo y el sujeto no tiene ya receptores y va a escalar a otras drogas. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con el joven.
Entonces, esto es muy importante que se entienda, que a la hora que una persona consume una sustancia y lo hace en una forma crónica, supongamos todos los fines de semana, el muchacho decide fumar marihuana con sus compañeros y cada vez estos receptores van a ir desapareciendo y él va a necesitar escalar, va a necesitar agregarle a lo mejor alcohol y luego ya no va a sentir nada. Ya han llegado con nosotros y nos han dicho y me han dicho, no siento ya nada, no me hace nada la marihuana porque yo ya no siento nada. No, no es que no sientes nada porque no te hace nada, es porque tus receptores ya no los tienes. Entonces, en este momento ya entraste en un momento de adicción y hay que empezar a manejarlo. Pero no nada más es, la forma de estudiarlo, por ejemplo, si ustedes ven, son todas las drogas, cocaína, metanfetamina, alcohol, heroína, todas van a causar esta imagen, que es una disminución de los receptores de dopamina, y nosotros lo podemos demostrar a través de los estudios. Esto se estudia mucho en animales, o sea, se han estudiado en primates y se ha estudiado, por ejemplo, en este estudio es que fue en el año 2000 fue interesante porque a esta rata, a este roedor, se le daba cocaína mientras apretaba su palanquita y se prendía la luz. Entonces, cuando prendía la luz, a ella le daban la cocaína. Posterior a eso, ya no le dieron la cocaína, pero nada más con la lucecita se logró medir sus niveles de dopamina en sangre y eran altísimos. Entonces, ya había cambios, inclusive en sus neuronas. Aquí, como ustedes ven, estas neuronas, este es un control, un normal, ya hay cambios, lo que se le llama de las arborizaciones, como un arbolito, ya empiezan a haber cambios genéticos, ya empiezan a haber cambios, entonces prácticamente los cambios son en las dendritas, en los axones, unas aparecen y otros desaparecen. Cuando hacemos un estudio, nosotros en el instituto, este es un estudio del instituto, tenemos cortes axiales, o sea, todos los cortes del cerebro, coronales, este es un estudio normal, pero también tenemos software para analizar estudios en los cuales se ve el mapeo cerebral. Este mapeo que ustedes ven acá, se ve un mapeo, pues lo que nosotros hablamos de una biodistribución de la glucosa en el cerebro normal, en el cual, pues, un paciente normal debería tener esta imagen. Hay que conocer, obviamente, las áreas del cerebro para poder hacer un buen diagnóstico. Cada área del cerebro tiene una función. Es muy importante que se sepa esto porque cuando llega el paciente con nosotros, dependiendo del área afectada, tenemos que saber qué consecuencias está teniendo, ¿no? Qué manifestaciones está teniendo. Las áreas que más nos van a importar, sobre todo en adicciones, o en el caso aquí de la marihuana, es el lóbulo frontal. Se lo tocan con la mano acá en la frente, el lóbulo frontal, tiene que ver con el movimiento, con la resolución de problemas, con la concentración y el pensamiento, y con el comportamiento y la personalidad y el humor. Estamos hablando de áreas que le llamamos las áreas de Brodmann, que son áreas de toma de decisión. El muchacho que tiene una adicción llega un momento dado que no puede tomar decisiones, está tirado en la cama, la mamá le puede decir vístete, levántate, ahí tienes la ropa y no lo puede hacer. Ve a la escuela, tampoco lo puede hacer porque el área que está afectada es el área de toma de decisiones. No nada más el área de toma de decisiones, que son áreas ejecutivas, sino que el lóbulo temporal, como ven acá, que es audición, lenguaje, pero sobre todo memoria, empieza a afectar en la memoria. El muchacho no se puede concentrar, empiezan a salir de la escuela, empiezan a reprobar, y es porque tiene que ver con la plasticidad del cerebro que afecta en esta zona y también en el cerebelo. El cerebelo tiene que ver con la postura, el balance, la coordinación, el movimiento. Eso tiene que ver el cerebelo. Entonces, cuando ya llegan en un estado en el cual el sujeto tiene una adicción, yo les puedo comentar que me han llegado muchachos que me comentan, me los mandan sus papás, vienen casi a la fuerza, y no, pues yo no tengo ningún problema, yo consumo nada más los fines de semana, aunque empecé con marihuana ahora entre semana y le pregunto, ¿y tomas alcohol? ¿Tomas alguna otra droga? Sí, y a los fines de semana la marihuana no me hace nada, los fines de semana tomo también alcohol y le digo, ¿y por qué estás acá? Bueno, es que ya choqué 3 veces. Eso tiene que ver con el cerebelo.
eso tiene que ver con el cerebelo, y ya cuando vemos la imagen, ya no hay coordinación de movimientos, y hay que tener claro que con la marihuana hay un 50% más de posibilidades de un sujeto que consume marihuana de tener accidentes automovilísticos. Eso está reportado en la literatura. Entonces, para mí es muy importante que ustedes vean estas tres zonas que son importantes. Bueno, aquí es el comentario de Nora Volkow, que es una de las personales más destacadas en el tema, y como yo les había comentado, ella es la directora del NAIDA, y hemos estado haciendo proyectos con ella. Ella es egresada de la UNAM, es especialista en psiquiatría. Y esto fue en el evento en el Senado de la República, cuando apoyamos parte del instituto, fuimos todo un equipo a dar argumentos por los cuales no estamos de acuerdo con la legalización de la marihuana, ¿no? Bueno, parte del estudio obviamente es hacer el antidoping, ¿no? Nosotros utilizamos a nivel internacional esta prueba que se utiliza en el NAIDA, se utiliza en Cleveland, se utiliza en todos lados porque es una de las pruebas más sensibles para 7 drogas. Pero bueno, es todo un protocolo que se tiene que realizar cuando llega el sujeto, ¿no? Para hacerlo de una forma muy pareada con otros países. El consumo de drogas en Estados Unidos, si ustedes ven, en el 2018 la marihuana se llevaba la bandera, y porque ya en esa época ya se estaba legalizando en Estados Unidos. En México, obviamente, la primera es la marihuana y le siguen número 2 los inhalables y luego cocaína y los tranquilizantes. Entonces, muy preocupante el tema de la marihuana porque ya desde el 2018 era la primera sustancia de abuso, de consumo. Ahora vamos a entrar con el tema de marihuana y la noción popular es muy importante. Déjenme disminuir esto, que la noción popular parece ser que la marihuana es un placer inocuo, el cual no debiera ser regulado ni considerado ilegal, como si fuera una lechuga. Prácticamente yo les digo así a los padres de familia, ¿no? Los hijos les dicen, pues es una plantita, no tiene nada, no hace nada. Ahorita vamos a ver lo que es esa planta. Actualmente la marihuana es la droga más ilícita, más usada en Estados Unidos y México. Un 12% de las personas mayores de 12 años dice haberla utilizado en el último año. Es consumida principalmente por gente joven, lo cual es de preocupación, ya que está asociado a un posible aumento de consecuencias negativas. Ahorita lo vamos a ver. Y el riesgo de convertirse en adictos es del 9%, es muy alto. Estamos hablando de una ciudad de, no sé, estamos hablando a lo mejor de un 9%, es muy, muy alto. Si comenzaron en la adolescencia, el riesgo de adicción es de 1 a 6 consumidores. Si comenzaron después de los 18 años, el riesgo de adicción es de 1 a 9 consumidores. Y si fuman diariamente, el riesgo de adicción es del 25 al 50%. Entonces, un muchacho que está consumiendo todos los días marihuana tiene un riesgo muy alto de adicción. El principal responsable de los efectos psicoactivos de la marihuana es el delta-9-tetrahidrocannabinol, o el famoso THC, ¿ok? Va a bloquear, como yo les expliqué antes, la inhibición del neurotransmisor de dopamina. Entonces, la dopamina va a estar constantemente liberada. Pero hay que entender que, como yo les decía hace un momento, la marihuana es una planta. Los constituyentes de la marihuana y del sistema cannabinoide son en total 400 que no se han estudiado. Se calcula alrededor de 400 componentes que tiene la marihuana. En total se conocen 5 o 6, no más. El delta-9-tetrahidrocannabinol y el famoso cannabidiol, el cannabigerol, etc. Pero hay 400 componentes que tiene que no sabemos qué efecto va a tener en el cuerpo, qué efecto va a tener a largo plazo o a corto plazo. Entonces, esto, para poder estudiar los efectos del resto de los componentes, se requiere todo un equipo de gente. Se requiere, imagínense, para estudiar, por ejemplo, el té de manzanilla ante la farmacopea mexicana, pues se requiere de la hoja, del palito, de la raíz, del tallo. Imagínense 400 compuestos nada más de la marihuana.
Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, así nos hizo Dios, tenemos un sistema endocannabinoide que nos causa placer. Tiene que ver con el desarrollo cerebral, con la memoria y la cognición, con los sistemas motivacionales, apetito, reproducción, función inmunológica, coordinación de movimiento, regulación del dolor, todo eso. Entonces, ustedes imagínense en todos estos puntitos amarillos que hay aquí, son nuestro sistema endocannabinoide, que tienen que ver con el movimiento, el juicio, las recompensas, la memoria, las sensaciones, la visión y la coordinación, como les dije, del cerebelo. En el momento en que nosotros empecemos a consumir cannabinoides, va a haber cambios en nuestro cerebro, porque nuestros endocannabinoides ya no van a no van a funcionar. Entonces, como yo les comenté, cannabis, yo les menciono aquí, hay cannabis sativa, indica, ruderalis, tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Y además tiene efectos agudos. Cuando un muchacho tiene un efecto agudo, entra a un hospital, bueno, tiene sus efectos agudos. Pero vamos a ver a corto plazo. Ante todo, deterioro de la memoria a corto plazo, haciendo difícil retener la información. Los jóvenes se quejan de que pues ya leen una hoja y no entienden nada, no se les queda. Entonces les pregunto, ¿cómo vas a pasar el año? ¿O cómo vas a entrar a la universidad si estás consumiendo marihuana y te está costando trabajo entender lo que estás leyendo? Tienen deterioro en la coordinación motora, como yo les comenté. Ahí interfiere en las habilidades para conducir. Entonces aumenta el riesgo de accidentes un 50%. El juicio está alterado. Hay aumento de riesgo de conducta sexual y facilita esto infecciones, obviamente, de transmisión sexual. Y en altas dosis puede causar paranoia y psicosis. Con respecto a los efectos a largo plazo, la adicción, como yo ya les había comentado, es del 9% de los usuarios, 17% de los que comienzan en la adolescencia y 25 a 50% de los que lo utilizan diario. Hay un desarrollo cerebral alterado, como yo les mostré ahorita en las imágenes de las neuronas, como empiezan a cambiar su arborización. Hay bajo rendimiento escolar, ya hay una incidencia muy alta de abandono escolar, dejan el año luego y no quieren seguir estudiando. Hay deterioro cognitivo y disfunción del IQ en usuarios frecuentes. Ya en este momento ya se ha demostrado que hay un deterioro cognitivo. En países que han legalizado la droga, como Canadá y otros países, ya empiezan los sujetos con deterioro cognitivo y ya en este momento ya se puede medir. Hay disminución en la satisfacción y logros de la vida. El muchacho lo único que quiere es pues entrarle a la marihuana y no tiene ningún interés de seguir los caminos que seguía su familia, las alegrías que podía tener la familia de casarlo, de que tenga hijos, de que tenga una carrera, de que tenga ilusiones, empiezan a disminuir esa satisfacción en los logros y a hacerse a un lado. Bronquitis crónicas y aumento del riesgo de alteraciones psicóticas, incluyendo la esquizofrenia, y una incidencia de los sujetos que tienen el factor genético de poder detonar la esquizofrenia. El uso recreacional, que tanto se ha discutido en México, si se legaliza o no, pues le va a causar al sujeto o al muchacho euforia, hipersensibilidad, alteración sensorial, hambre, sed, ansiedad, psicosis y, como yo les comenté, alteración cognitiva. Pero ¿por qué nos preocupan los chavos? ¿Por qué nos están preocupando nosotros los jóvenes? Y es tan importante que los jóvenes estén enterados de este tema. Ante todo, es muy importante saber que en la línea del tiempo, de 5 años de edad a 70 años de edad, no es parejo la vulnerabilidad que hay por la marihuana. El problema es, estamos hablando entre los 15 y los 20 años de edad, 25 años de edad, es el pico más alto. Son áreas áreas en el tiempo muy delicadas. ¿Y por qué? Entonces ahorita vamos a ver por qué. Ustedes ven este cerebro aquí, en el cual yo ya les había hablado de la corteza frontal y del núcleo accumbens. El núcleo accumbens y el estriado, como van liberando la dopamina, son haces que se van formando, pero para los 18 años de edad, en la infancia, todavía no está formado.
¿Y qué son esos haces de neuronas? ¿Qué es lo que van a hacer esos haces de neuronas que no están formados? Ese haz de neurona que se supone que va del núcleo accumbens hacia la corteza frontal es un haz que nos va a prevenir a nosotros a hacer algo que nos puede lastimar. Por ejemplo, una persona, pues hay fuego, entonces lo que nos va a prevenir que pongamos la mano en el fuego va a ser ese haz. O, por ejemplo, una persona, perdón, se me adelantó, una persona quiere comer un chocolate, pero la persona está a dieta y dice, no, sabes que estoy a dieta, no voy a agarrar el chocolate. Es ese haz de neuronas el que se lo previene. El cerebro del joven no está formado al 100% hasta los 26 años de edad. Antes de esa edad, a pesar de que una persona sea adulto mayor y pueda votar y pueda ir al ejército, a los 18 años de edad, su cerebro no ha terminado de formarse hasta los 26 años de edad. Entonces, imagínense un joven que comienza a consumir sustancias y no tiene formado SEAS. No nada más no tiene formado SEAS, el cerebro no está terminado de formar, sino que con la cronicidad cada vez más va a sentir menos con las drogas. Entonces tiene una vulnerabilidad muy grande para poder quedar con una adicción muy fuerte y que le cueste mucho trabajo para poder salir de las adicciones. Estas son imágenes de México en el cual yo quiero que vean los efectos que tienen las drogas en el cerebro. La primera imagen donde pongo normal es un corte del cerebro, como ven en color rojo, es el 100% del metabolismo cerebral. Es un normal, es una persona normal en el cual pues prácticamente tiene un buen metabolismo cerebral. En la imagen de abajo, disculpen, se movieron las flechas, se ve prácticamente, pues un cerebro, es un muchacho joven de 22 años de edad, un cerebro que no debería estar en estas tonalidades de verdes, amarillos, que estamos hablando como entre un 20 y 40% menos de metabolismo cerebral, y con un cerebelo ya casi en tonalidades de azules, en los cuales va a tener alteraciones, pues supresión de la tristeza, problemas, fluidez del habla, problemas en la tensión, etcétera. En nada más en las imágenes ya se puede ver los efectos que está causando la marihuana. Esto es otro caso, un caso en el cual, pues 22 años de edad con consumo crónico, el antidoping positivo para THC, y si ustedes ven, pues ya las tonalidades son azules, prácticamente el muchacho no tiene metabolismo cerebral, el metabolismo está muy, muy disminuido. Esta imagen, si ustedes la ven así, el mapeo cerebral, pues aparentemente es un estudio normal. Se ve aparentemente un estudio normal, los cortes normales, pero si nosotros lo comparamos con un estudio normal de un paciente o de un sujeto de la misma edad, realmente el normal es el que a esta edad tiene el hipermetabolismo porque está en crecimiento el frontal. Está, como yo les dije, el cerebro termina de crecer y de formarse hasta los 26 años de edad. Entonces, esta área es una área muy, muy, lo que nosotros decimos, muy hiperactiva, en el cual en rojos estamos viendo que pues hay un crecimiento, es un crecimiento normal, y si ustedes ven el de cannabis, se ve una disminución muy, muy importante del metabolismo de este muchacho. La frecuencia del uso de cannabis antes de los 17 años de edad ha traído consecuencias, como ustedes ven, si el consumo es diario, pues hay una incidencia muy alta del uso de otras drogas ilícitas, hay incidencia hay incidencia obviamente de salidas de muchachos de las escuelas, de desertar de las escuelas, depresión, y pues obviamente estos muchachos pues se quedan en lo que se llama welfare dependence. Se ha hecho muchos estudios, por ejemplo, este es un estudio interesante en el cual se estudiaron, vean la cantidad, 62.454 cerebros, y se demostró que cannabis abuse, el uso de cannabis, puede disminuir inclusive 2.8 años, acelerar lo que es el envejecimiento de la persona.
hay psicosis asociadas a cannabis. Hay estudios hechos en suecos de sujetos que consumían diario cannabis y tienen un 30% más de psicosis. El riesgo a padecer esquizofrenia, sobre todo también los que tienen genotipos, o sea, genéticamente tienen un antecedente de esquizofrenia. Entonces, hay riesgos con cannabis. Es muy importante tener cuidado con los dulces, los famosos dulces mágicos que hoy en día se están vendiendo. Desde el año 2014, en Colorado, en las tiendas se llenaron de potentes productos de marihuana. Si ustedes ven, las mismas compañías de Nestlé, etcétera, KitKat, Fruity Loops, etcétera, utilizaron inclusive el mismo envelope, el mismo dibujo, el mismo, todo igualito, y se confunden los chavos, se confunden los jóvenes y pueden llegar a consumir, y ha habido un ingreso muy importante de sujetos de niños a hospitales por consumir por duplicado esto. En México, yo les puedo decir que el año pasado el pelón, se llama pelón Pone Rico, vendió a lo mejor 1,500 pelones, y yo quiero que vean la cantidad, 250 miligramos de THC, y hasta 400 miligramos nada más en este tipo de productos, ¿no? Entonces, creo que como padres de familia tienen que estar todo el mundo, tenemos que estar todos con las antenas muy abiertas de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Desgraciadamente, esto está accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la adicción involucra múltiples factores, ¿no? Una cosa son los genes y otra cosa es el medio ambiente, ¿no? Es muy importante que los mecanismos y la adicción de la persona tiene que ver, es multifactorial. Y para poder tratar la adicción hay que ver todos estos ámbitos de la persona, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo y protección, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de agresión, estamos hablando de la pobreza. La pobreza es muy importante porque causa mucho estrés y margina que la persona pueda llegar a la adicción. La falta de supervisión de los jóvenes, obviamente el acceso a las drogas, y es lo que ocurre y lo que tanto le tenemos miedo cuando se legalizan las drogas, o sea, el acceso que va a tener el joven a estas drogas, ¿no? Y se tiene que ver en área individual, se tiene que ver en el área de la familia, se tiene que manejar por pares, se tiene que manejar por la escuela y se tiene que manejar por comunidad. Entonces, muy importante que cuando se maneje todo esto, es como un sub y baje, se tiene que ir manejando de una forma equilibrada, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, como a nivel de la escuela, cómo informar a los padres de familia. Es muy importante los factores de protección, que estamos hablando de un autocontrol, enseñarle al joven a tener un autocontrol a las necesidades de hoy en día, las relaciones positivas, escoger buenas relaciones humanas, el soporte y el monitoreo parental, como por ejemplo esta plática, ¿no? Entonces ese dar difusión a los padres de familia sobre estos temas, la competencia académica, que los chavos tengan una competencia académica sana. Obviamente la política antidroga, es muy importante que la gente esté enterada de la política antidroga y el apego fuerte a la comunidad, ¿no? Apegarse a todo este tipo, todos trabajar en conjunto y por el prójimo, ¿no? Entonces, estos programas de prevención van a fortalecer los factores de prevención y reducir, obviamente, el riesgo de las adicciones en nuestros jóvenes. La adicción sí puede ser tratada. Hoy en día el tratamiento, se ha encontrado tratamientos para la heroína, se han encontrado tratamientos para la nicotina y para el alcohol. Para la marihuana todavía no y para otras drogas no. Pero hay que entender que el tratamiento es un tratamiento a largo plazo. No es que la persona toma un antibiótico y a los 15 días o a los 7 días o a los 21 días se curó. Los tratamientos son tratamientos que se ha visto en estadísticas que arriba de 1 año y medio, arriba de 2 años y medio, y cuando mejor, arriba de 5 años, pueden tener resultados mucho más benéficos que si el tratamiento, el muchacho pues va
no sé, un mes y se sale. Hay que apegarse a este tipo de tratamientos y se tiene que manejar de una manera multidisciplinaria. Esto es manejado por psicólogos y por neuropsiquiatras y por médicos y por nutriólogos y el apoyo de toda la familia para que pueda el muchacho salir del tema de las adicciones. Este es un estudio, por ejemplo, en el cual se ve el normal, como ven escalas de rojos aquí a nivel del sistema dopaminérgico, y un abusador un mes después de desintoxicación y luego 14 meses después de desintoxicación. Yo tenía una imagen, no la he mostrado, pero en cocaína es una imagen que mostró una vez Nora Volkow, el hipometabolismo, la poca actividad que había a nivel del frontal en un sujeto que un año después había suspendido la cocaína. Entonces los efectos son a largo plazo, es una batalla que tiene que luchar el muchacho para poder conseguir buenos resultados. Por ejemplo, el uso temprano de cannabis antes de los 18 años de edad a largo plazo va a disminuir. Estas rayitas que ustedes ven en azul son reales, la conectividad neuronal, y se calcula que es un 80% menos. Por eso, si hay una disminución de la conectividad neuronal, pues estos muchachos pues tienen una disminución a nivel cognitivo, les cuesta mucho trabajo concentrarse y poder estudiar. Los factores sociales asociados al abuso de drogas, pues obviamente hay comunitarios, hay individuales, está lo que es el abuso emocional, físico, sexual, está el abandono emocional o físico, está la disminución familiar, una madre abusada, separación o divorcio, enfermedad mental, abuso de sustancias en casa, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más haya de esto, es mucho más la posibilidad de que el sujeto sea adicto a sustancia o que tenga una vulnerabilidad. Y en todo eso hay que trabajar con la familia, hay que trabajar en la escuela, hay que trabajar con los maestros. Se ha demostrado, por ejemplo, que el conocimiento, eso es muy interesante, el conocimiento, cuanto más se sepa de lo que hace la droga, menos el sujeto se va a acercar a la droga, pero si la persona no tiene conocimiento, como esta rayita roja, estos puntitos rojos, más hay posibilidades de que la persona se acerque a las drogas. Entonces, es muy importante la difusión de toda esta información. Obviamente se necesita integrar mejor el rastreo, la prevención, el tratamiento con todo el sistema de salud. Como yo les estaba diciendo, pues esto es un trabajo integral, ¿no? Entonces, es con el sistema de salud, es con la parte de neuropsiquiatría, neurología, psicología, rehabilitación, etcétera, para poder ayudar también a toda la familia a que su familiar o su hijo pueda salir de las drogas. Entonces, bueno, ya estamos en la fase final. Es muy importante entender y concretizar esto, ¿no? El cerebro no adicto es un cerebro que pues tiene un control, que logra decir un no a las cosas, que puede trabajar muy bien su memoria y como ustedes ven aquí en el cerebral, pues tiene un muy buen metabolismo cerebral. Cuando hablamos del cerebro adicto, es un cerebro en el cual ya hay un hipometabolismo, ya hay una disminución del metabolismo y él prácticamente no tiene límites. El muchacho no tiene límites, no le puede decir no a las cosas, no puede parar, está fuera de control, como vemos aquí en el semáforo verde, hay alteraciones en la memoria. Y bueno, hay que entender y que quede muy claro que la adicción se considera una enfermedad. La adicción es una enfermedad que puede ser tratada. Como ustedes ven, ya hay daños a nivel neuronal, ya hay daños en la personalidad de la persona, ya hay daños a nivel cognitivo y esto se considera como una enfermedad y debe ser tratada. Entonces, ¿a qué nos preocupa a nosotros? A nosotros nos preocupa de la marihuana. Cuando hablamos de la legalización, hablamos que al afectar el desarrollo del cerebro humano, porque afectó el cerebro humano, lo vieron en las imágenes, al afectar las capacidades cognitivas, al afectar la motivación, lo que no queremos hacer en esta sociedad, en México, es una generación de jóvenes y en el mundo entero, en los cuales estos procesos han sido afectados, porque es el futuro de nuestro país.
Y realmente tenemos nosotros que proteger a los jóvenes, porque esa es nuestra obligación y es la inversión más grande que podemos hacer en nuestro país. Entonces, como yo voy a finalizar, es un no a la legalización de las drogas. Yo soy una persona muy directa y en el sentido de que tenemos los argumentos, se sabe cuáles son los efectos secundarios de las drogas y también de la marihuana, que es una droga, decimos un no, obviamente, a la legalización de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante saber que el adicto necesita tratamiento y que no requiere ir a la cárcel. Ese es otro punto. Es un sujeto que requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo dejé ahí unos datos de contacto por si alguien necesita. Gracias. Gracias a todos por la presencia, porque me aguantaron un ratito. No, no, pues Cualquier cosa, no. siguen agradeciéndote, Sí, ya siguen. estoy viendo. No, cualquier cosa estoy a sus órdenes y creo que es muy importante que se difunda todo esto, ¿eh? Y Claro. gracias a ti, Katy, por invitarme, ¿eh? Pues muchas gracias a todos y ya no tenemos ninguna otra duda o inquietud. Solo nos queda decirles buenas noches. Gracias a todos y que tengan una linda noche. Que descansen.